os ha dicho Laura, me llamo Enrique Navarro y yo soy técnico en autoprotección. Os traigo, es escrito aquí quién os habla. Soy técnico en emergencias médicas, soy técnico en actividad físico-deportiva, es la FP2, el TAFAD. Soy formador en defensa personal, llevo desde que era muy pequeño practicando artes marciales, soy cinturón negro y entrenador en 5 artes marciales y actualmente estoy cursando un máster como experto en perfiles criminológicos en el delito de agresión. Además, en cuanto a mis actividades, además de dar clases de formación continua en defensa personal, tanto a niños, adultos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sector sanitario, entre otros, soy el presidente de la Asociación Nacional de Defensa Femenina. Es una asociación de profesionales que trabajamos alrededor de la violencia de género y bueno, lo que hacemos es compartir experiencias y compartir procedimientos y estar un poco enterados de lo que hace cada parte, ¿no? Intentando, lo que comentaba hace un ratillo, de remar todos en la misma dirección. También soy secretario de una asociación en la que participé como miembro fundador, es la Asociación Defensa Personal Integral I+D. Nos dedicamos a diseñar experimentos, tanto con alumnos como con gente desconocida, con cámara oculta, e intentamos extraer reacciones sobre cómo reacciona la gente ante una situación de estrés opresivo y ante una situación violenta, para intentar establecer luego mecanismos de autoprotección, protección a terceros y intentar elaborar guías, panfletos, etcétera, para que la gente, sin necesidad de ir a un gimnasio a entrenar nada, pueda ir más segura por la calle. Y bueno, y soy el director de formación del Colegio Profesional de Entrenadores en Defensa Personal y en esta charla pues vengo un poco en calidad de representante. Nos dedicamos a intentar tecnificar a entrenadores en defensa personal. Muchas veces los entrenadores vienen de distintas federaciones deportivas y su educación dentro de este campo viene a través de un deporte concreto, con la normativa que ello conlleva. Esto vale, esto no vale. Cuando nos enfrentamos a una situación de un delito de agresión propiamente dicho, ¿verdad? Pues bueno, pues ahí hay que utilizar otro tipo de estrategias, ¿no? Entonces nos dedicamos a la formación una vez que ese técnico ya está formado y titulado por una federación deportiva, y incluso en los respectivos colegios oficiales de judo, taekwondo, lo que sea. Nosotros le damos un plus en cuanto a conocimientos a la hora de adaptar eso que él ya tiene para hacer frente a una agresión. Una sola víctima y muchos profesionales. Dentro del campo de la violencia de género, cuando una mujer es agredida, habitualmente los primeros en acudir son fuerzas y cuerpos de seguridad, y tanto por una llamada propia o de un familiar o de un vecino que oiga la escena. A esa persona habitualmente se la lleva a un centro sanitario, sigue trabajando a través de servicios sociales o de los observatorios de violencia de género con sus equipos multidisciplinares de trabajador social, psicólogo, abogado, etc. Los psicólogos entiendo que jugáis un papel súper importante en toda la atención, tanto primaria como secundaria, a esta persona que ha sufrido malos tratos. Todo ello se engloba dentro de un proceso jurídico desde el momento en el que rellenan un atestado por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y en algunas ocasiones, tanto por parte de trabajo social, por parte de un familiar que recomiende o por parte de algunos psicólogos, se recomienda a esa víctima de violencia de género que realice algún deporte para intentar autosuperarse, generar confianza en sí misma, etcétera, etcétera. Muchas de estas personas recomendadas por un deporte que le haga sudar, que le haga desahogarse, que le haga segregar adrenalina y que pueda haber un progreso en cuanto a autosuperación física, acuden a clases de artes marciales, incluso a clases de defensa personal. Al final, todos estos profesionales que veíamos antes tenemos una necesidad, que es conocer el problema para poderlo resolver. Y lo que os comentaba antes, por parte del Colegio de Entrenadores en Defensa Personal, nos dimos cuenta de que muchos técnicos que están titulados para poder ofertar clase de defensa personal, pues no conocían el problema de una agresión real y no conocían el problema de una víctima de violencia de género, que tiene unas particularidades que son las que son. En
empezando porque la ley 1/2004 establece que para que se considere violencia de género debe existir o haber existido una relación entre agresor y agredida, lo cual condiciona todo, tanto a nivel mental como a nivel físico, como a todo el resto de niveles. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? A la hora de formarles, tenemos diseñado un cuento, una historia completamente ficticia, para explicarles los 6 tipos de violencia de género que se establecen dentro de la ley, la 1/2004. Yo sé que existen varios modelos a la hora de explicarlo, como la rana de Majeret o la teoría de la telaraña, ¿vale? Nosotros usamos una historia con un proceso lineal ascendente para que nuestros técnicos puedan también pues intentar meterse, empatizar y meterse y entender todo, ¿no? El problema que nosotros contamos, lo que nosotros explicamos, es que José y María se conocen, se gustan, tal vez en algún momento se casan y es posible que tengan hijos. Y aquí empiezan, o si no han empezado antes, pues los mitos, ¿no? Y las leyendas urbanas y un montón de cosas más. Es que la leche materna es mucho mejor que la leche de supermercado, la leche química. Con lo cual, ya que vamos bien económicamente, si tú dejas tu trabajo y te dedicas al crío, ¿quién va a cuidar al mejor que su propia madre al peque, ¿no? A partir de ese momento, en vez de entrar 2 sueldos en casa, solo entra uno. Repito, es una historia ficticia para empezar a introducir el problema. Y aquí, cuando las cosas empiezan a ir un poco mal, pues porque se me fastidia la lavadora, porque el coche tiene que pasar la ITV, etcétera, etcétera, pues voy un poco más pillado de dinero, tal vez estoy metido en una hipoteca o tengo gastos imprevistos y empieza una violencia económica. Esta violencia económica es lo que por ahí hay libros que comentan de racionalización, una palabra que le gusta mucho a los políticos, da igual que sea de un lado que del otro, del dinero, de la economía familiar que entra en casa. Al final estamos hablando de que si solamente una de las partes, en este caso el marido, trae el dinero a casa, es el que elige qué cantidad de dinero le da a la mujer. ¿Esto qué conlleva? Pues entre otras cosas conlleva que la mujer solo tenga el dinero básico esencial para cubrir las necesidades alimenticias de ese hijo que teníamos en esta historia real. Con lo cual, cuando va a llevarlo a la guardería y todas las amigas, todas las otras mamás se quedan a tomar un cafecito, un día deja que le inviten, pero el segundo le da vergüenza. Y como le da vergüenza, se va para su casa. Esto además añade que es que a tu madre siempre le he caído mal, pues que tu hermana desde que me conoció no ha intentado más que separarnos. Con lo cual, poco a poco, se va cerrando el círculo de amistades. En el mismo bloque no puedes hablar con las vecinas porque te meten tonterías en la cabeza, o sabes lo mal que le estamos pasando y no podemos permitirnos el tren de vida que llevábamos antes, etcétera, etcétera. Con lo cual, tenemos a una persona que no dispone de dinero. Si en algún momento surge un problema muy, muy gordo, no va a tener disponibilidad económica para decidir marcharse o no, y que además poco a poco va perdiendo gente de confianza con quien, 1, hablar del problema, y 2, recurrir si en algún momento le sucede algo más. Pero es que además todas las personas acumulamos estrés. Y un día nos levantamos y resulta que la caldera está rota y me ducho con agua fría y me voy medio en bolas a intentar ver cuál es el número de error que aparece en la maldita máquina esa, y me pongo el café a calentar y me ducho con agua fría y entonces el café me abrasa la lengua, me lo tiro por encima, me tengo que volver a cambiar de camisa, cojo un atasco del copón, llego tarde, el jefe me echa la bronca, pierdo un cliente, etcétera, etcétera, y voy acumulando estrés. Dentro de las formas de liberación de estrés, vosotras como profesionales del ámbito de la psicología conocéis, estoy seguro, un montón de herramientas. Y realmente las hay, desde pintar o cantar o cualquier tipo de ejercicios musicales hasta pasar por el deporte, pelotear en pádel, en tenis o en lo que sea con toda la intensidad que pueda, pasando por un montón de cosas más. Pero hay gente que o bien desde pequeños se les ha enseñado a gestionar su estrés, o bien dentro de las múltiples formas que conocen de liberación de estrés, la violencia es una que le satisface, ¿vale? Y desde tocar el claxon cuando el semáforo todavía no se ha puesto en verde, solo porque el de peatones ya está en rojo, hasta gritar ¡árbitro, cabrón!, cada vez que me siento a ver el fútbol, pasando por etcétera, etcétera, ¿vale? Y aquí nos vamos a un problema. Y aquí
aquí es donde empieza la espiral de violencia de género según esta historia que contamos nosotros. Y es que cuando tengo 14, 15, 16 y empiezo a fumar con los amiguetes a la salida del instituto, lo hago los fines de semana. Lo hago en un entorno alojado de mis padres, en donde no me pueda ver casi nadie, y bueno, y yo cojo y me enciendo mi cigarrito, y al principio toso, luego me empieza a gustar y luego pues soy medio adicto. Y entonces un día me enciendo un cigarro justo antes de subir al tren o de subir al metro. Y poco a poco voy no controlando la adicción y cada vez voy fumando más, hasta que llega un momento en el que provoco que mis padres me pillen. Y una vez mis padres me pillan, entonces me echan la bronca padre, pero como ya me han visto, entonces me enciendo un cigarro cada vez que me apetece. Cuando hablamos de la espiral de violencia, hablamos de un hombre que acumula tensión, igual que lo acumula una mujer, igual que lo acumula cualquiera, y en un momento dado explota. Explota de la manera que sea, de una manera sutil al principio, en muchas de las ocasiones, con un puñetazo en la mesa, con un insulto, tal vez con un empujón. Y como se da cuenta de lo que ha hecho, hay un distanciamiento, porque hay una incertidumbre, porque ahora qué pasará, porque todavía no las tiene todas consigo, porque es la primera vez que ha sucedido eso dentro de la relación. Y se va a tirar la basura, a sacar al perro, a comprar lo que sea, y vuelve pues con un Häagen-Dazs de los chinos, o vuelve con una florecilla, con cualquier cosa y pide perdón. Y como en la relación hay una de cal y una de arena, y además los seres humanos muchas veces tendemos a empatizar, y sé que le va mal en el trabajo, que la situación es tensa, que está pasando por un mal momento, por un momento de estrés, pues entonces la futura víctima coge y perdona, y hay una reconciliación. Inmediatamente el hombre vuelve otra vez a generar estrés. Estrés que, igual que cuando fumábamos el cigarrito, cada vez libera antes. Cada vez el distanciamiento es menor y cada vez la reconciliación es más breve o se le da menor importancia. Con lo cual, seguimos acumulando, explotando, distanciándonos, reconciliándonos hasta que al final acabamos con explotando, reconciliándonos, explotando, reconciliándonos o explotando, 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 explotando. Porque ahora ya no me espero al fin de semana, sino que cada vez que estoy un poquito cargado pues me desahogo. Que como total me va a perdonar. Entonces empieza otro tipo de violencia, que es violencia también establecido en la Ley 1/2004 del Estado español, de medidas integrales de protección contra la violencia de género, la 5/2005, que amplía además a personas al cargo, a menores y a dependientes. Y ya no solamente una violencia que se ejerza, vamos a llamarlo colateral, sino que empiezan propiamente las agresiones. Y una de las primeras agresiones que suelen venir en esta historia ficticia, no tiene por qué ser así en la realidad, son las agresiones psicológicas. Son los insultos, son los desprecios, son las negaciones. Cuando una persona solamente oye, eres una inútil, no sirves para nada, viene la publicidad. Y es posible que en el bar de debajo de mi casa preparen unas hamburguesas estupendas por 4 euros y que te lo sirvan con una ración de patatas fantástica, pero cuando alguien por la calle me pregunta, oye, perdona, ¿sabes dónde me puedo tomar una hamburguesa? Voy yo y le pido a McDonald's, que es lo que estoy viendo por la tele constantemente y constantemente. Cuando una persona solo oye que es tonta, que no sirve para nada, que es una inútil, al final acaba creyendo que es tonta, que no sirve para nada y que es una inútil. Con lo cual ya tenemos una persona que no tiene recursos económicos, tiene una incertidumbre brutal sobre dónde va a ir, se abandona esa relación en la que cada vez está más a disgusto. Además, no tiene a nadie con quien acudir ni nadie con quien hablar sus problemas y además, como es tonta y no sirve para nada, pues es una piececita más para no abandonar la relación. Y continúa con una agresión ambiental. Y las agresiones ambientales es cuando golpeo la puerta del armario hasta traspasarlo, incluso haciéndome daño yo mismo a pocos centímetros de tu cara, o pateo al perro, o rompo ese objeto que era herencia de tu madre, y simplemente para hacerte daño a nivel psicológico. Con lo cual la persona que está siendo víctima de estas agresiones y de este proceso de violencia sabe lo fuerte que es el agresor y ni tan siquiera se plantea lo fuerte que podría llegar a ser ella. No se plantea que el agresor fisiológicamente también siente dolor cuando se clava un clavo o cuando le cae una piedra en el pie. Sabe que si él a ella le metiera un puñetazo le haría mucho daño. Y no se plantea que si ella a él se lo metiera también
solo está viendo constantes muestras, en base a agresiones ambientales, de lo fuerte y lo poderoso que es él y el mucho daño que le haría si algún día decidiera pegarle. Y llega un día que llega la violencia física, que empieza de una manera sutil, tal vez con un empujón, y que acaba siendo verdaderas palizas. Durante todo el proceso puede haber agresiones sexuales. En nuestra historia las agresiones sexuales las colocamos al final, porque hemos tenido casos de gente que nos cuenta, mujeres, que después de la paliza las obligaban, literalmente obligadas, a hacer el amor, porque si haces el amor conmigo me espero nada. El trabajo nuestro, el trabajo como técnicos en defensa personal, entendemos que es un trabajo que viene al final del todo. Si aquí servicios sociales y equipos de psicólogos tienen un trabajo que es el base, ¿vale? Aquí entendemos que también, cuando llega la agresión física y sexual, aquí ya se involucra todo, se involucra policías, servicios sociales, psicólogos y sector sanitario. Durante todo el proceso, desde el principio, si se decide denunciar, está ahí metido el ámbito judicial, y nosotros, en caso de llegar en algún momento, llegamos después. Nosotros somos algo que está atrás, que está como apoyo y que entiendo que debe ser así. Nosotros somos herramientas de apoyo para los equipos psicológicos intervinientes tras el proceso de agresión. Nosotros somos uno de los deportes más, solo que debido a nuestra casuística especial, vamos a dotar de unas herramientas a la mujer para que se sienta más segura. Vamos a apoyar, si lo conocemos, el trabajo psicológico que estén llevando a cabo sobre la paciente. Y vamos a intentar ayudar a rellenar el segundo escalón de la pirámide de Maslow, el escalón de la seguridad. Vamos a intentar evitar que esa persona tenga hipervigilancia, que tenga trastornos del sueño, que esa persona, vamos a intentar ayudarla a salir de la depresión. Primero por todo el cóctel de psicoquímicos que produce el organismo cuando está realizando deporte. Y luego porque nuestro deporte en concreto, nuestros deportes en concreto, me da lo mismo hablar de karate que de kung fu, que de judo, que de taekwondo, que de lo que sea, tiene una transferencia directa de lo que estamos haciendo en clase a una situación de estrés en donde me pueda sentir agredido. Y eso las va a dotar de muchísima seguridad. Cuando la paciente está preparada, además, por nuestra parte, podemos seguir colaborando con los equipos de psicólogos o con el psicólogo que la lleve para superar el estrés postraumático. Hay muchas veces que sin necesidad de que los técnicos en defensa personal preguntemos, se abren, se realiza existe, ¿no? Surge una situación de amistad y de confianza entre el técnico y la paciente y te cuentan cosas, ¿vale? Y eso solamente sucede cuando están preparadas para contarlo. Me imagino que aquí no soy nadie para contar lo que he visto todos los días. Y al final, pues bueno, pues sigo reincidiendo. Nosotros lo que tratamos es de apoyaros y de conseguir que la paciente se sienta mucho más segura. Establecemos con la víctima, por último, protocolos de actuación en base a los 4 pilares que deben tener las sesiones de defensa personal. Bueno, sí, imagino que la pirámide de Maslow la conocemos, ¿vale? El segundo peldaño es la seguridad. Y en cuanto a los pilares, el primero es la prevención. Y os traigo unos ejemplos, ¿no? Si estamos hablando de conducir, prevención implica ponerse el cinturón de seguridad, llevar una rueda de repuesto, que el coche disponga de airbag, guardar la distancia mínima con el coche de delante, etcétera, etcétera. El hecho de que yo me monte en el coche y me ponga el cinturón de seguridad no implica que yo vaya acojonado por la carretera. No tiene nada que ver con que yo crea que voy a sufrir un accidente. Yo he cogido, sé que existen una serie de medidas preventivas porque me las ha enseñado un profesor, en este caso en la autoescuela, y adopto unos comportamientos en mi vida, sin llegar a caer en la paranoia ni mucho menos, que a la larga me van a hacer sentir mucho más seguro y es más, realmente voy a estar más seguro. En el tema de agresiones, pues se les habla de las rutinas de acompañamiento, de cuándo ir solas y cuándo es preferible ir acompañadas, en base a estadísticas de intervenciones policiales.
se les enseña a analizar espacios cerrados con puntos de fuga hacia lugares de huida. Se les enseña o se les recomienda llevar batería en el móvil. Todo el mundo sabemos que tenemos que tener batería en el móvil, pero yo he dado charlas para responsables del programa TEMPRO de Cruz Roja Española, de telefonía, de violencia de género, y estas responsables me decían, es que hay muchas de nuestras usuarias de TEMPRO que se dejan el móvil en el bolso, con el bolso en el perchero, y que no lo sacan con ellas, o que no lo miran en 2 o 3 días y luego resulta que no tiene batería, etcétera, ¿no? Hay que crear una educación y una conciencia a la hora de tener algunas cosas que son, yo creo que básicas, en el ámbito de la prevención en agresiones. Llevar a mano útiles como armas improvisadas. Cualquier cosa puede utilizarse, si se sabe hacer, para hacer pupita. Esto no implica que vayamos armados por la calle, ni mucho menos, pero sí que sepamos que un objeto más duro que la mano, si impacta contra el cuerpo del otro, posiblemente hará más daño que la mano. Y sí que se les enseña a tener unos recursos entre las cosas que habitualmente llevan en el bolso, y se les enseña a utilizarlos en caso de tener una agresión. No es para atracar un banco, pero si en un momento dado me veo perseguida, que me vienen siguiendo por la noche, después de las fiestas del pueblo, tal, no es malo que si yo las llaves de casa siempre las guardo en el mismo lugar dentro del bolso, no tenga que estar rebuscando y dando 70 vueltas, sino que las pueda coger. Y una llave bien clavada duele mucho, ¿vale? No estamos hablando de llevar a cabo comportamientos violentos, sino de tener una serie de recursos. Lo segundo es la identificación. En el ámbito de la conducción hablaríamos de que después de un semáforo en ámbar siempre viene un semáforo en rojo. Yo tomaré la decisión sobre si freno o acelero, pero alguien me lo tiene que contar. Los intermitentes, ¿para qué sirven? Gente esperando al borde de la acera junto a un paso de cebra, pues es posible que esa persona quiera pasar. La luz roja horizontal en la luna trasera del vehículo de delante. Dice, no, es que frenó de repente y colisionó contra él. Dice, oiga, perdone usted, pero es que la luz se ha encendido 7 veces. Ay, yo es que no sabía que eso significaba que usted iba a parar. Vale, pues yo he tenido entrevistas en donde hay gente que me ha dicho literalmente, aparecieron de la nada. Los golpes llegaron de repente. Bueno, eso es falso. Usted no supo ver la luz roja que se enciende en el coche de adelante. Existen una serie de indicadores en un proceso de agresión, y concretamente una víctima de violencia de género, si no es su primera agresión, sabe cuándo está a punto de ser apaleada de nuevo, ¿vale? Pero hay mucha gente que no lo sabe. Y cuando una persona que ha sido víctima de violencia de género y está en una situación de estrés posterior y está amenazada porque lo último que le ha dicho su ex en el juicio ha sido, como te pille por la calle te voy a agarrar por detrás y te voy a hacer la de Dios es Cristo, ¿vale? Y está viviendo esa situación de tensión, debemos educarla y debemos darle unos indicativos que pueda observar y valorar. Si en la situación en la que a ella le preocupa, que es esa amenaza de cuando algún día te pille por la calle, saber valorar cuándo es plausible que pueda suceder una agresión y cuándo no. Hablamos de escucha activa al sospechoso, hablamos de proxemia, que es la cercanía entre las personas, imagino que lo sabéis, la kinesia, también imagino que tendréis muchos apuntes al respecto en cuanto a comunicación no verbal, análisis en busca de armas que pueda llevar o no al agresor. Si vemos que el agresor lleva un objeto contundente o cortopunzante en una de las manos, pues sabemos que es posible que lo quiera usar, ¿vale? Hay gente que en una agresión no mira las manos, cuando en un 98% de los casos el malo pega con las manos. Sí, puede pegar con los codos, con las rodillas, con la cabeza, puede pegar puntapiés o patadas, pero habitualmente el malo agarra con las manos y pega con las manos y usa las armas con las manos, no las usa con los dedos de los pies. En cuanto a la acción, y aquí he tenido muchas discusiones en charlas y preparando jornadas de violencia de género en cuanto a prevención en institutos y en ayuntamientos con servicios sociales, etcétera. Hay mucha gente del ámbito de los trabajos sociales y del ámbito de la psicología también, ¿no? Que me dicen, ¿cómo vas a enfrentar violencia con más violencia? Bueno, el ámbito de la conducción puede ser pisar el freno, reducir la velocidad, pegar un acelerón o incluso meter un volantazo. ¿Qué duda cabe que si yo voy conduciendo tranquilamente por el carril central de la autopista y de repente, porque a mí me apetece, meto un volantazo a la derecha, si en ese momento pues hay alguien a mi derecha, voy a provocar un accidente, ¿vale?
Si de repente el coche que tengo delante frena de imprevisto, porque ha visto algo que no he visto yo, una zanja en el suelo, lo que sea, ¿vale? O meto el volantazo, o hay muchas posibilidades de que llegue a colisionar contra él. Dentro de lo que enseñamos en defensa personal, enseñamos movimientos condicionados para la huida. Dependiendo de dónde está el punto de fuga, yo antes de empezar a correr tendré que hacer una serie de cosas. Esto lo extraemos del rugby. Son corredores expertos. Generaciones de distancia. Generaciones de distancia hablamos de empujar, pero empujar puede ser distanciar al agresor, distanciarme yo, distanciarnos los dos. Y dependiendo de una serie de factores, nos convendrá más una cosa u otra. Los takedowns son formas de llevar a otra persona que tienes delante al suelo. Aquí los judokas son súper expertos. Esquivas y encaje de golpes. No es necesario pegar al agresor para que el agresor no acabe contigo. Es una desgracia tremenda, pero prácticamente todos los años hay gente que muere a manos de sus parejas, ¿vale? Si esas personas que mueren a manos de sus parejas, en vez de adoptar una posición corporal de recepción plena de golpes y impactos, tuvieran unas pequeñas nociones de boxeo y supieran arquear la espalda, pegar los codos, bajar el mentón, etc., es posible que esas personas siguieran mal, pero siguieran vivas, ¿vale? Existen formas para que los golpes que impactan contra tu cuerpo produzcan un menor índice de lesión, ¿vale? También, por supuesto, enseñamos a pegar. Dentro del artículo 20.4 del Código Penal, que es la legítima defensa, cuando se tienen que cumplir 4 características, ¿vale?, para que el juez estime si eso no es legítima defensa. Si yo estoy en la vía pública o en un parque con un agresor, intentaré llevar a cabo la legítima defensa. Si estoy en un ascensor, pues prefiero que me envíen tabaco a la cárcel que flores a la tumba, ¿vale? Y en una situación de vida o muerte, también enseñamos a la persona a responder con golpes hacia los golpes. Es una respuesta poco recomendable. Habitualmente la persona no está en condiciones de afrontar una agresión, ¿vale? Pero hay veces en las que es necesario, porque es el último recurso, pero precisamente por eso es el único recurso. El coaching. El coaching es qué pasa después de esas agresiones. Llamamos a la grúa, al seguro, a quien me venga a buscar, llevar el coche al taller. Si soy mecánico, pues a lo mejor puedo abrir el capó del coche e intentar hacer algo en la cuneta. Si no lo soy, tengo que llamar a alguien. Una persona que ha sido agredida, ¿a quién tiene que llamar? ¿A quién debe pedir ayuda? Nuestro trabajo como técnicos entendemos que cuando nos enteramos que una persona, una mujer, ha sido víctima de malos tratos y está en nuestras clases, lo primero que debemos hacer es preguntarle, ¿está recibiendo ayuda por otros canales? En caso de ser así, lo que recomendamos a nuestros técnicos es tratar de ponerse en contacto con los equipos de psicólogos. Y esto muchas veces no es fácil, porque dentro de cada gremio pues hay personas muy abiertas y hay otras personas que son más cerradas a que me va a venir a contar a mí alguien que no es de mi profesión, que es de otro sector. Siempre intentamos colaborar, remar en la misma dirección, ser un servicio de apoyo, que es lo que somos, un servicio de apoyo y nada más, y seguir las directrices que nos marque el equipo psicológico. En caso de que nos diga que no, que ha acudido porque se lo ha dicho una vecina, que le fue bien, eso es como automedicarse. Siempre vamos a recomendar que intente acudir a un punto de violencia de género para que alguien al menos la valore, ¿vale?, y que la ponga en contacto con otros profesionales. A mí me gustaría que desde el Colegio de Entrenadores en Defensa Personal, junto con el Colegio de Psicólogos, si fuera posible, existieran sinergias para poner en contacto de manera bidireccional a personas que lo necesitan. Lo que es el proceso de agresión dentro de violencia de género, aquí hay un estudio realizado y dependiendo de
las características psicológicas del agresor y dependiendo de los objetivos del agresor, la agresión siempre sucede con las mismas fases y de la misma manera. No es lo mismo una agresión sexual no colaborativa que una agresión sexual inicialmente colaborativa, que una reyerta, que un atraco, que una entrada en un inmueble que acaba con una agresión física, que una agresión física genérica, que un proceso de violencia de género. Por lo que nosotros conocemos, en base a encuestas, a personas que han sido agredidas, un alto porcentaje de ellas nos cuentan siempre la misma historia. Y lo que nos cuentan es que existen unas amenazas cuando se encuentran en diferentes estancias, habitaciones de la casa, tal vez uno en la cocina y otro en el salón, uno en una habitación y otro en el baño, etcétera, etcétera. Luego se establece un contacto visual, seguidamente hay un acercamiento al mismo tiempo que se lanzan objetos, ¿vale? Posteriormente viene la agresión física y acabamos con una disolución. Alguien que empieza a correr hoy no sigue corriendo el resto de sus días. Alguien que empieza a nadar hoy no nada indefinidamente, tiene que ir al baño, tiene que comer, tiene que dormir. Alguien que empieza a pegar hoy a un saco o a una persona, en algún momento para. Y al final es lo que tenemos que buscar, la disolución. Y si puede ser aquí, que no sea aquí. Eso es lo que nosotros nos dedicamos a hacer. Dentro de lo que es el proceso de agresión intradomiciliario con una víctima de violencia de género, le preguntamos, oye, ¿tu esquema en ámbitos generales se corresponde con algo parecido a esto? Pues vamos a trabajar con esto. En tu caso, con tu agresor, ¿funcionaba de una manera distinta? Pues vamos a intentar funcionar de una manera distinta. Porque al final lo que yo quiero no es que tú aprendas a encajar un golpe circular derecho a la mandíbula. Yo lo que quiero es que tú puedas salir del inmueble. Y si tienes hijos, que tú puedas diseñar previamente una habitación del pánico y poder dar las indicaciones adecuadas para que tú y tu hijo se encerréis en ese baño con un teléfono móvil, etcétera, etcétera. Ese es nuestro trabajo. No enseñar a que alguien sea capaz de bloquear un puñetazo circular o una patada frontal. En cuanto a las tipologías de agresor, veo que decís que sí con la cabeza. Nosotros trabajamos con los mismos esquemas, son los mismos libros en los que nos basamos, ¿vale? Hablamos de agresores tipo pitbull o de sangre caliente y hablamos de agresores tipo cobra o de sangre fría. Unos son neuróticos, depresivos, que pueden ser unipolares o bipolares y personas altamente estresadas. Existen estudios en donde cualquier persona en las condiciones ambientales adecuadas y llevados hasta el punto de estrés idóneo son capaces de hacer casi cualquier cosa, ¿vale? Cualquiera de nosotros, si se dieran las condiciones, podríamos llegar a ser agresores. Los tipo cobra son los psicópatas, son los sociópatas, son los psicóticos, son personas con un bajo o nulo nivel de empatía. Aquí hay algunas de las características que ya conocéis y que tampoco me voy a detener. Personas dependientes, temperamentales, excitación con la violencia, irascibles, etc. Mientras personas muy independientes, que suelen tener conductas agresivas con casi todo el mundo, no necesariamente con quien tienen confianza, que sufren sedación por sadismo, les baja el nivel de pulsaciones en vez de aumentársele. Bueno, vosotras lo conocéis mejor que nadie. Yendo al esquema que habíamos visto antes, cuando empiezan las amenazas, habitualmente esos insultos, ese previo a lo que es la agresión física, suele venir por una serie de excusas. Y las excusas las dividimos en dos verbos, en ser y hacer. Habitualmente, cuando recogemos atestados de personas que han sido agredidas o cuando vemos vídeos que lleven sonido de personas que son agredidas, lo que oímos es: me has mirado mal, eres un o eres una, dame todo lo que lleves encima. Todos son acciones o son formas de ser o incluso el apellido, ¿no? Es que eres un, dentro de los casos de bullying con los que trabajo, de niños que son agredidos por sus compañeros, llevar un apellido o el tema de la profesión de sus padres es una excusa más que fantástica para que toda la clase se meta con el peque. Dependiendo de si es tipo pitbull o tipo cobra y dependiendo de la excusa que esté utilizando para venir a por mí, llevaremos a cabo un tipo de negociación u otra.
siempre vamos a tratar de reclamar la atención, de hacer el máximo ruido posible para que vecinos, o quien sea, puedan enterarse y bien acudan en nuestra ayuda en primera persona o vía telefónica, soliciten ayuda de dependencias policiales, al 112, al 016, al donde sea. Y cuando estemos hablando del SER, hablaremos de mecanismos de asertividad, y hablaremos de mecanismos de resolución de conflictos, incluso mecanismos de persuasión. Y cuando estemos hablando del hacer, hablaremos de conciliación, consecuencias y amenazas. Conciliación es el si yo no lo hago, tú no lo haces. Las consecuencias es si lo haces, no por culpa mía, pero es posible que tengas una serie de consecuencias. Es que si voy al hospital, yo no te denunciaré, pero el médico está obligado a denunciar. Y esto no hace falta que se diga en mitad del conflicto. Esto se puede ir dejando pinceladas, se pueden ir dejando caer cosas. Que las instituciones sanitarias tienen la obligación de presentar una denuncia de oficio. Y por último, las amenazas, que es cuando yo sí amenazo con yo sí denunciar. O yo sí amenazo con yo sí devolver el golpe. Que habitualmente o para o inicia la agresión, si estamos dentro del proceso de agresión. Esto en ciertos protocolos de autoprotección policial se usa, o de escoltas, protección a terceros, pues, profesionales de la seguridad personal y ejecutiva, usan la amenaza para iniciar el proceso de agresión. Llevan hasta el límite de la negociación y cuando no pueden, realizan una amenaza para ser inicialmente agredidos y poder realizar la contención a la contra. ¿Vale? Existen técnicas para ello. Indicativos de una agresión inminente. Aquí ya nos metemos un poco en comunicación no verbal, ¿no? Sabemos que el hemisferio lateral derecho del cerebro es el que lleva la creatividad, es el que lleva las emociones, etcétera, y el hemisferio izquierdo es quien lleva pues toda la capacidad racional, las matemáticas, etcétera. Y sabemos que se reflejan en el lado opuesto de los segmentos corporales. Una de las cosas, después de haber visualizado muchísimos vídeos de agresiones reales, hay muchos, si queréis buscar, es muy típico, peleas entre taxistas o peleas entre taxistas y ciclistas. Hay muchísima documentación videográfica en YouTube, ¿vale? Cuando una persona está discutiendo, moviendo su parte derecha del cuerpo, la situación está controlada. Cuando una persona cambia porque te vas a enterar, porque no sé qué, y empieza a utilizar su lado izquierdo, está teniendo un pico de emoción, está usando el lado derecho del cerebro. Y cuanto más use la parte izquierda, más cerca están los golpes. Esto es análisis estadístico. Dentro de lo que es la agresión física, en el proceso de violencia de género, habitualmente lo que hay es un agarre intimidatorio, seguidamente hay un agarre de retención, con una mano te estoy agarrando para que no te vayas, mientras con la otra te golpeo. Habitualmente existen esos golpes sin dejar de estar agarrados, solamente con uno de los lados. Aquí llevamos ventaja, porque sabemos cómo reaccionar cuando nos está pegando con las dos manos y cómo reaccionar cuando solamente nos pega con una. Seguidamente, en muchas de las ocasiones, hay una agresión en donde la víctima está en el suelo y el agresor sigue de pie. Te ha agarrado del pecho, te he estampado contra la pared, he soltado una de las manos para pegarte, te has caído, yo sigo de pie, empiezan las patadas y en un momento dado me agacho con intención de levantarte. Dentro de todas las posibilidades de suelo, una de las que se contempla es cuando los pies de la persona agresora están al lado de los pies de la persona agredida. Otra sería ahorcajada sobre la persona agredida y otra sería entre las piernas de la persona agredida, que es lo típico habitualmente en violaciones. Esto es lo que sucede. Y en base a este esquema que nos han documentado y que nos han contado personas que hemos tenido la oportunidad de entrevistar, y no hablamos de una ni cinco, llevamos realizando entrevistas
es lo que en la gran mayoría de los casos pasa. Esto es lo que nos refleja que está sucediendo. Y a esto es a lo que tratamos de poner solución. A esto y a todo el proceso anterior. Intentamos explicar los mecanismos de mediación, intentamos explicar cuando esté avanzando hacia mí cómo me debo mover buscando el punto de huida, si encuentro objetos cómo me debo cubrir. Para finalizar, hay una frase de Kofi Annan, secretario de Naciones Unidas, que dice que a día de hoy es normal ver a un blanco luchar contra el racismo y que ojalá algún día lleguemos a ver a hombres luchar contra la violencia de género. Hago mías sus palabras y finaliza la posición. Cualquier